La U ha logrado el objetivo. El objetivo tan ansiado no solamente por Universitario, por su historia, por lo que marcaba que desde el 2010 no había podido ir a jugar entre los 16 mejores del continente. Aquella vez con Juan Reynoso, un equipo que había sido campeón en el 2009, jugó una muy buena Copa Libertadores, se clasificó para los octavos de final, jugó 2 partidos que empató en ambos casos 0-0 frente a Sao Paulo, perdió en la tanda de penales en el Morumbí y se fue invicto de aquella Copa Libertadores en esta tanda final de los octavos de final. Después de 15 años la U ha llegado otra vez entre los 16 mejores y por supuesto que es un logro que hay que celebrar como peruanos porque no pasa recurrentemente. Así como pasaron 15 años para que la U vuelva a octavos de final, también han pasado 12 años para que un equipo peruano pise esa instancia. El último fue Garcilaso en el 2013, que de hecho llegó a estar entre los 8 mejores cuando clasificó a los cuartos de final. Hoy la U no hizo un buen primer tiempo. Hoy la U fue superado en la primera etapa. Los primeros 45 minutos no fueron buenos. Fue muy bueno lo del equipo de Marcelo Gallardo. Superó a la U y de hecho esa superación, esa superioridad en todo caso, la mostró a través de una estadística que a mí me gusta marcar y ustedes lo saben porque ustedes recurrentemente están viendo este tipo de videos. Y es la cantidad de remates que logra uno y otro equipo, independientemente del estilo, de la táctica utilizada o lo que fuese, en el área del rival. Porque eso te manifiesta la peligrosidad que puede llevar un determinado equipo. A veces no solamente en cantidad, también en calidad de remate, en calidad de ataques, en cómo los gestó, en cómo los llevó a esa situación final de disparo. Pero River había rematado 10 veces dentro del área de la U y la U ninguna. Entonces eso marca la superioridad desde lo estadístico, desde lo netamente objetivo que tuvo River porque la U no se halló en la primera etapa. La capacidad técnica para asociar, para desmarcar de manera conjunta, ¿no? Porque River hace eso, aparece Mastrantolo por el medio y inmediatamente pasa el lateral. Y lo hacen en un timing perfecto. Y eso complicó a la U porque se metía Mastrantolo, lo seguía Di Benedetto, pase hacia el medio, la diagonal del lateral, y eso le traía complicaciones a la U. La U trataba de juntar gente, trataba de montar la estructura defensiva, con mucha cercanía entre un jugador y el otro, pero la capacidad de River para tocar, rebotar y jugar rápido en profundidad, que la tiene desde hace mucho este equipo de Marcelo Gallardo, complicó a Universitario y lo metió muy atrás. Y la U no es un equipo que normalmente sufra los partidos, pero hoy le tocó sufrir en aquella primera etapa. De hecho, Brito fue la gran figura del primer tiempo. Ya en el segundo tiempo estamos hablando de que hubo otro partido. Cualquier otro partido hubo en el segundo tiempo, pero en el primero Brito fue la gran figura. Y eso que pudo cometer algún error, que además manifiesta lo que dijimos después de aquel error que cometió contra Independiente del Valle en el Monumental cuando el partido estaba muy favorable desde el análisis para la U e Independiente del Valle hizo un gol fuera de contexto. Remate de fuera, Bustos, y se notó el día de hoy, cada remate que llega y que tiene posibilidad de no estirar, sino de coger la pelota con 2 manos, la quiere agarrar, la agarra y la pone en el piso. ¿Hace o no esa acción? Siempre, siempre. Hoy se le fue una por abajo. La otra la agarró bien después de un rebote y un remate que hubo en el segundo tiempo, por ejemplo. Ya me queda claro que aquella vez quiso agarrarla, pero la fuerza del remate hizo que se le vaya e Independiente del Valle marque el 1-0. Independientemente de esto, Brito fue figura en el primer tiempo. ¿Por qué? Porque la defensa de la U pasó apuros. Pasó apuros a partir de dejarse llevar por los movimientos de River, ¿no? De los desmarques combinados que hacía el equipo de Marcelo Gallardo. Sale uno por dentro, entra otro por fuera, salen 2, entra en diagonal Colidio, entra en diagonal Nacho Fernández. La verdad que ese trabajo de ataque lo conoce muy bien el equipo argentino. Y lo hace de forma espectacular y con un nivel técnico y de precisión
alucinante. Lo que no tuvo como precisión para armar fue el remate final, porque tuvo algunas importantes como para poner el resultado distinto a lo que vimos. Y lo mejor que le podía pasar a la U, porque no se veía caer en ningún momento un tanto de Universitario, pero el fútbol es así. En el fútbol hay que marcar el gol, ¿no? En el fútbol hay que hacer el gol. Después, si lo mereces o no, no se discute. Pero siendo estrictamente objetivos, había un equipo que estaba superando al otro, que era mucho mejor, que estuvo siempre más cerca del 1 y del 2, y la U aprovechó una pelota parada. Pase a Concha, remate y gol, 1-1. Un gol como el que le hizo Independiente del Valle Universitario en el Monumental, fuera de contexto, fuera de lo que decía el partido, fuera de la explicación de lo que estaba pasando en la cancha. Y esa fue una noticia espectacular. Tan espectacular como el cambio de mentalidad, porque yo en el primer tiempo vi a la U con cierto temor a jugar, con poca responsabilidad para ser el equipo que se muestra, para ser el equipo que es, que no tiene reparos en jugar, en tocar, en hilvanar una cantidad de jugadas, más allá de si acaban o no en remate a portería, ¿no? Pero sí es un equipo que logra sumar mucha posesión a partir de no alocarse, de ir al ataque. Y la U no podía hacerlo. Y eso tenía que ver también con la presión que ejercía River y la intensidad que puso en ese primer tiempo, pero también porque se notaba que se sentían presionados los jugadores de la U. No necesariamente porque había cerca muchos jugadores de River, sino también presionados porque no encontraban opciones. Nadie se movía el que la tenía y al inmediato, nadie más, los demás parados viendo qué pasaba, cómo se resolvía la acción en otra zona del campo. Eso hizo que la U juegue tan mal el primer tiempo. Pero en el segundo respondió, cambió. Ya no se veía ese miedo escénico, ya no se veía eso, juguemos por jugar. Puso intensidad en el segundo tiempo la U, se armó mejor en defensa, dejó de hacer persecuciones individuales, porque cuando tú tienes un defensa acá y un delantero, y el delantero sale y este persigue, genera un espacio que requiere de un acople defensivo ante ese movimiento. Y eso le pasó mucho a la U en el primer tiempo, porque seguía el defensa y venía en la diagonal de Colidio para encontrarlo en soledad. La U dejó de hacer persecuciones. Salía el delantero y el defensa, en este caso Rivero, Singa o Di Benedetto, un par hubo de Riveros y Di Benedetto, pero contaditas. Las del primer tiempo fueron mayores. Dejaron de perseguir. Si sale el delantero, déjalo ir. Que acá te espero, bien parado. O te bloqueo o te enfrento. Pero si sales y no ganas, puede llegar a ser un problema. El problema que se suscitó en la primera etapa. Creo que la U mejoró mucho en el segundo tiempo. Creo que se vio a la U que jugó en Guayaquil, por ejemplo. Confiada de su estructura defensiva, de su montaje, de que sabe defender, de que puede neutralizar, porque la U ya en el segundo tiempo no se defendió como pudo, que fue lo que sucedió en el primero, ya neutralizó. Y sí, también es cierto que River bajó la intensidad, bajó el nivel, pero muchas veces se le otorga la responsabilidad solamente al local, y claro, desde los comentaristas, Diego Latorre y todo, se explica desde ahí porque es el equipo argentino, es el equipo local. Nosotros hacemos lo mismo. Cuando juega la U de local, dijimos que en el primer tiempo jugó mejor que Independiente del Valle y en el segundo se cayó físicamente. Porque lo analizamos desde la perspectiva del cercano, en este caso del equipo peruano, en este caso de la U. Ellos lo analizan a partir de River. Pero nosotros, y a veces ellos también, lo ven desde otra perspectiva. Y mi perspectiva es que la U neutralizó en el segundo tiempo a River. Se cansó River. No sabía cómo entrarle River a la U, a partir de una mejoría en el rendimiento individual y colectivo. Rendimientos individuales en Universitario. Britos en el primer tiempo fue la figura, ¿no? Más allá de algún intento que podría haber salido fallido, creo que estuvo muy atento y muy confiado de que tenía que atajar 8 o 9 puntos. Y así lo hizo. De los tres de atrás me pareció el mejor Inga porque es el que no se deja llevar, el que
habitualmente entiende que el fútbol primero es espacio, no persecución. Y en este caso Inga no cometía este error de dejarse llevar por los movimientos del rival. Acopló mejor ahí con Polo. Por eso es que le costó un poquito más a River llegar desde el lado de Acuña, desde el lado en el que defendía Polo, por ejemplo. Fue más el juego que trató de centralizar el equipo de Marcelo Gallardo. Y ahí Ureña es un jugador que normalmente cuando sale a presionar deja espacio porque la defensa no lo acompaña, no achica hacia adelante. Deja un hueco. Pérez sale a presionar, Ureña también, en este caso Cocha también. Hay un espacio ahí en el que River aprovechaba para filtrar pases, que fue lo que le hizo en algún momento el Edu a la U de Bustos, por ejemplo, en el Monumental, poniendo a dos jugadores al lado de Ureña para que ahí reboten y para que reciban, perfilen y generen una situación. Bueno, River te ataca y mucho por el medio a partir de las diagonales de afuera hacia adentro y de la subida de los laterales, porque te ocupa a los carrileros, pasa a la zona de Ureña y ahí es donde va el enfrentamiento prácticamente mano a mano con los tres centrales. Entonces River sabe cómo jugar, sabe cómo abrir defensas. E Inga, dentro de esto, me pareció el más inteligente para no dejarse llevar por los movimientos del otro, sino para preocuparse por el espacio, por su zona defensiva. Riveros bien en lo suyo en cuanto a la pelota parada, en cuanto al juego, digamos, a la disputa individual, ¿no? Por arriba y por abajo. No me gusta cuando abandona su posición defensiva porque genera peligro. Pero en definitiva creo que ya en el segundo tiempo mejoró eso en Universitario, igual en el caso de Di Benedetto. Polo creo que le puede dar más todavía a la U. Creo que la versión del segundo tiempo es la que se espera, pero con un salto de calidad todavía, ¿no? Que sea un jugador peligroso, que puede hacerlo, que lleva peligro, que puede hacerlo, que puede lograrlo, ¿no? Se quedó muy atrapado en el valor defensivo de lo que pasaba, pero no tuvo un valor específico ofensivo, por ejemplo. Lo mismo de Carabalí. Carabalí, en este caso, llegó a una zona mucho más ofensiva que la que pudo obtener Polo, ¿no? Porque Carabalí tiene esa jugada del segundo tiempo que engancha, que iba solo frente al arco si hubiese dado un mejor control por la potencia, por lo físico, pero Carabalí creo que es un jugador desde lo físico que está hecho y preparado para jugar este tipo de partidos. O sea, no lo pasan, va y disputa la agresividad con la que marca, la agresividad con la que va a las divididas. La verdad que ahí no regala nada, ¿no? Se nota que está preparado para este tipo de competencia por su talento desde lo físico. Tuvo muy dubitativo, falla en el gol, bueno, también es 1 milímetro, ¿no? Pero tuvo que salir antes, ¿no? Ante la pelota que fue atrás, debió salir con los demás, no quedarse. Y eso le permite a River marcar el 1-0 a partir de jugar hacia atrás. La U adelanta la línea, él se tarda en salir, no sale rápido y ahí es donde habilita y se marca el 1-0 en el primer tiempo. Creo que lo de Ureña fue mucho mejor en el segundo que en el primero, pero ya en el primero también se mostraba como uno de los jugadores que quería hacer jugar a su equipo, o sea, intentarlo, no la tiren, no, cabeza fría, muchachos, o sea, pongámosla al piso, intentémoslo, tomemos confianza, juguemos como sabemos, pelota al piso. Se equivocó en algunas ocasiones, sí, ¿no? Ahora, también es otro jugador que desde lo físico está muy bien preparado. No corre, mete hasta la última jugada, lo ves a Ureña tirándose al suelo, participando en la foto de las acciones de recuperación está, en las acciones de presión está, en las acciones de limpiar jugadas a través de una decisión rápida de pase está. Dio un pase gol al Tunche Rivera en el segundo tiempo que no llega lamentablemente por un tema de velocidad el delantero Universitario, pero fue clarito ya en el segundo tiempo. Lo de Martín Pérez Guedes fue muy táctico, ¿no? Muy poco le ofreció a la U desde la producción ofensiva. El tema físico le cuesta, ¿no? No está la velocidad y de respuesta que tenía, por ejemplo, el año pasado, y también le cuesta mucho la dividida, ¿no? En ese sentido, no fue una buena ayuda para recuperar la pelota. Sí fue una gran ayuda Concha, por ejemplo, ¿no? Que está corriendo, que está metiendo y bueno, termina siendo el jugador más valorado de la U el día de hoy porque hace el gol, ¿no? O sea, la U no le había pegado al arco. Había tenido esa de Valera que la quiere tirar por arriba, que en otra ocasión y otro delantero la tiene que meter.
Armani ya había salido y Valera estaba solo, ¿no? O sea, el pase de Flores, que fue una buena jugada que armó en ese momento Universitario. Pero en definitiva creo que Concha hizo un buen partido. Alianza fue 2 versiones el día de hoy ante Libertad. Una versión del primer tiempo muy similar a la que fue en aquella pre-Libertadores. Y un segundo tiempo en el que fue quizás ese equipo de Gorosito dubitativo, ¿no? Ese equipo que en un mismo partido puede tener una gran diferencia con lo que hizo entre un tiempo y el otro. Fue el equipo irregular de la fase de grupos en la segunda etapa, Alianza Lima. Pero cumplió el objetivo. Alianza viajó poniéndose como tarea principal sumar en Asunción. Sumar de 1 o de 3. Lo logró. Sao Paulo venció a Talleres 2-1 y con este resultado Alianza termina en el tercer lugar de su grupo, por ende va clasificado a la zona de repechaje de lo que va a ser la disputa por un cupo en la Copa Sudamericana. ¿Qué quiere decir esto? Que los segundos de la Copa Sudamericana jugarán frente a los terceros de la Copa Libertadores. El que puntúe mejor, es decir, si a Alianza le toca jugar con un segundo que tiene más puntos en su grupo de Sudamericana, pues ese equipo elegirá la localía de la disputa de un solo partido que decidirá cuál de los dos continúa en los octavos de final de la Sudamericana. Si Alianza en el sorteo juega con un equipo que puede ser peruano, juega con un equipo que tiene o sumó menor cantidad de puntos, pues entonces Alianza elegirá jugar en Matute, por ejemplo. No suele pasar, sobre todo por la cantidad de puntos que ha hecho Alianza, 5, ¿no? La mayoría de segundos hace más que 5 puntos, con lo cual es muy probable que en este repechaje Alianza tenga que jugar de visita para decidir si continúa o no su camino en el torneo internacional. Pero ya cumplió el objetivo de hoy, que era meterse a ese partido, a ese repechaje, ¿no? Y mostrando dos caras muy distintas. Una, la del primer tiempo, que yo la vi y la asocié a aquel Alianza de la pre-Libertadores, un equipo que ha sido capaz de ir a cualquier cancha a disponer de su juego, de lo que sabe hacer, de lo que además puede hacer a partir de la característica de los futbolistas, ¿no? Esta vez Castillo en el medio, Garcés y Noriega de centrales, Trauco por izquierda, Enrique por la derecha, Gaibor y Cari como interiores, Paolo Guerrero en punta, Quevedo y Eric Castillo por las bandas. Creo que sale de memoria hoy por hoy este equipo de Alianza Lima. Y Alianza hizo algo que hizo en Libertadores o en la pre-Libertadores. Ser un equipo que propone, ser un equipo que no le importa el lugar donde juegue, sino que tratar de imponer el estilo y característica de sus individualidades a través de un buen juego colectivo, acumular muchos pases, no irse a la loca al ataque, tratar de buscar a Castillo y a Quevedo con ese pase final en la zona justamente de los últimos del último tercio de Libertad, de su rival. Y creo que lo logró, y el partido no empezó tan bien porque empezó con la típica, digamos, con el típico inicio de un equipo que sale con todo, como Libertad, que no prosperó por falta de precisión quizás en ese último pase, pero Alianza fue siempre el equipo que llevó más peligro al arco contrario. De hecho, si uno revisa la estadística de posesión, verá que hay una igualdad quizás desde ahí, pero que no hay una igualdad desde cómo terminaba la jugada cada uno de estos dos equipos. Estamos hablando del primer tiempo. Mientras Alianza, su posesión la terminaba en algunos buenos remates dentro del área rival, Libertad le costó entrar al área de Alianza y generar un remate a partir de su posesión. Entonces ahí ya se establecía una diferencia. Está terminando mejor sus jugadas Alianza Lima a partir de llegar mejor, independientemente del estilo que cada uno pueda tener. Y a partir de ahí es que marcó esa superioridad dentro de la paridad de lo que significa la posesión, dos equipos aguerridos, mucha disputa, mucha fricción. Alianza marcó la diferencia porque terminaba mejor sus acciones, o por lo menos las terminaba mucho más cerca del arco que
defendía el portero de Libertad. Es así que llegó, por ejemplo, a una situación frente a una jugada en la que sale a presionar por derecha y termina en un mano a mano de Paolo que lamentablemente para el interés de Alianza no lo metió. Paolo no suele fallar esas acciones, hoy la falló, pero se reivindicó porque en una siguiente jugada, a partir de una pelota parada, logra anotar el 1-0 a favor de Alianza Lima. Es cierto que en ese momento no había una notoria superioridad de uno u otro en la cancha, pero sí se le veía bien a Alianza. De hecho, el comentarista del partido, bueno, el narrador en realidad del partido, decía momentos previos a la acción de Guerrero y al gol. Está jugando bien Alianza. Y sí, estaba jugando bien. ¿Por qué? Porque aparecía Caivedo, aparecía Castillo, aparecía Gaibor, aparecía Cari, que tiene una antes de la de Guerrero, que perfila, remate y el arquero mete una tapada espectacular. Bien Cari que se animó a esa acción, a ese remate. Cari es además quien le da el pase gol a Castillo, que es un muy buen pase, y esa jugada refleja lo que trató de ser y fue en muchos momentos Alianza Lima en la primera etapa. ¿Por qué? La tranquilidad de Gaibor, ¿no? La serenidad de Gaibor, la cabeza fría de Gaibor para no sacar la larga más allá de la presión. Esto lo decía muy bien y lo explicaba muy bien el flaco Menotti, ¿no? Una cosa es estar presionado y otra muy distinta es sentirte presionado, ¿no? Hay jugadores que se sienten presionados aun cuando no tienen una marca asfixiante, aun cuando tienen a muchos rivales lejos y con tiempo como para decidir, ¿cierto? Bueno, Gaibor es de esos jugadores que más allá de que esté rodeado de muchos rivales, no se siente presionado y demostró que tiene calidad. Salió jugando, puso adelante el pase, ¿no? Hacia Cari, y Cari dio el pase en el momento justo, porque después esa acción se revisó, se trazó la línea y se determinó que no había offside de Eric Castillo. Pero dio el pase en el momento justo. ¡Pin! Una puñalada, el pase perfecto para que llegue, enganche hacia adentro, remate potente al primer palo, creo que el manual lo manda así, y Alianza ganaba 2-0, lo ganaba de manera justificada, ¿no? Porque había sido mejor en cuanto a la generación de acciones de peligro, de gol, y fue efectivo. ¿Qué tuvo Alianza en la Prelibertadores y por qué digo yo que lo vi jugando de manera similar a aquella etapa en la que logró el objetivo de meterse a esta fase de grupos? Efectividad. Alianza no necesitaba de muchas para anotar. Las que tenía, las convertía. Y hoy Alianza fue igual. Antes de la de Paolo, tiene la de Cari, la de Paolo y los 2 goles, fue suficiente como para estar 2-0 arriba, irse tranquilo al vestuario. El resultado pedía 2-0 y un vestuario de tranquilidad. Señores, tranquilos ahora, administremos lo que tiene que ver con los 2 goles de ventaja, no nos aloquemos, sigamos como estamos, quizás priorizando un poquito más con nuestros delanteros la parte defensiva, la ayuda, acoplar al equipo y montar un sistema defensivo que sea difícil de vulnerar. Pero no pudo ser así porque Garcés cometió un penal evitable, ¿no? Un penal evitable, una pelota que estaba arriba, ¿no? No hubo la necesidad de poner el brazo tan arriba. Y al final le cobran un penal que fue penal, que puso pues ese nerviosismo de más en una situación que no debe. Y no es la primera vez que le pasa. Ya le había pasado en el partido contra Talleres en Lima, ganando 2-0, que Noriega, por ejemplo, en su afán de garra, ¿no? En su afán de mostrarse como un jugador aguerrido, ¿no? De generar un aplauso desde lo que mete, ¿no? Se barrió en el área penal, descontó Talleres y al final el partido se le complicó más de la cuenta al equipo blanquiazul en el segundo tiempo, ¿no? Y le ha costado a Alianza administrar el resultado a favor. Lo estamos marcando con lo que le pasó ante Talleres. Se le ve mejor a Alianza cuando tiene que jugar con el resultado abajo, como por ejemplo en Sao Paulo, ¿no? Son hechos. No son hechos aislados, también es cierto, cada partido es distinto, lo que fuese. Pero en definitiva, administró mal el equipo de Pipo Gorosito hoy la ventaja que tenía en el marcador.
¿Por qué? Porque dejó de ser el equipo del primer tiempo. No se parecía en nada Alianza del segundo tiempo a la del primero. Ya no había Gaibor que aparezca para poner esa cabeza fría, esos paños fríos, esa tranquilidad de decirle a sus compañeros: vamos a jugar, vamos a acumular pases, vamos a tenerla, vamos a lograr que Libertad, cuando la tengamos, retroceda todo su equipo. ¿Para qué? Para que le cueste más. ¿Qué parte? La de transición, ida y vuelta. Vamos a tenerla, y eso no lo pudo lograr Alianza Lima. De hecho, ya no tuvo una acción de peligro. Eso quiere decir que también dejó de ser peligroso. Llegó el empate, 2-2, mala suerte, Garcés mete el pie, descoloca a Vizcarra, y al final termina, creo, Gorosito haciendo lo correcto ante la finalización del partido en Brasil, recordando que Alianza jugó 30 minutos más tarde porque había una lluvia torrencial en Asunción. Mete 5 atrás, 5-4-1, el resultado nos favorece, empatando estamos en el repechaje de Copa Sudamericana. Hay que, digamos, ser coherentes, ¿no? Con lo que está pasando. Listo, se acabó, cerramos el partido, resigno ofensiva, sacó a Quevedo, metió a Velázquez, pero estoy clasificando, ¿no? Haciendo dos tiempos muy distintos, pero logrando el objetivo. Hoy Alianza se le puede reprochar la parte futbolística de haber sido un equipo muy distinto de una etapa y la otra, que no haya sabido administrar el 2-0 a su favor, un penal tonto de Garcés, un segundo gol evitable, por ejemplo, pero más que nada el penal, ¿no? Que no había ni hubo necesidad de que lo haya, porque puso en riesgo lo que había jugado Alianza en la primera etapa. En definitiva, creo que Alianza pierde la posibilidad de clasificar a octavos de final cuando pierde con Libertad en el primer partido en Matute, ¿no? Yo creo que Libertad era el rival directo de Alianza Lima. Talleres estaba lejos, más allá de que le hizo buenos partidos, pero a ver, Alianza hizo 3 de 6 contra Talleres. Hizo 1 de 6 ante Libertad. Ahí está la diferencia. E hizo 1 de 6 contra Sao Paulo. Contra uno de los 3 equipos que te enfrentas, tienes que hacer 6 de 6. ¿Para qué? Para llegar con posibilidades. Y si lo haces contra el rival directo, mucho mejor. ¿Por qué? Porque subes tú, baja él. Alianza perdió la clasificación a octavos de final el día que perdió de local frente a Libertad, porque debería haber hecho 4 de 6. En todo caso, jugando contra el equipo paraguayo. No 1 de 6. Eso complica siempre. ¿Quieres clasificar en la Libertadores? A uno gánale 6 de 6. Y después vas viendo qué puntos más puedes sumar. Uno más de local, 9. Ahí tienes 9 puntos. 2 victorias de local y una de visita hacen 9 puntos. Yo no sé si un equipo se queda fuera de la Libertadores con 9 puntos. Difícil, ¿no? Es muy difícil. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Todo puede pasar. En sumas y restas, se han dado casos de equipos que con 9 no clasifican a octavos. Pero ya estaba, era ganar 3 de 6. No, pero a uno tienes que sacarle 6 de 6. Para estar cerca de esa clasificación. Alianza entonces ha clasificado, ha logrado el objetivo. Creo que hizo un partido para no perderlo, también es cierto, ¿no? Tampoco es que Libertad en el segundo tiempo lo pasó por arriba, lo superó, fue notoria la capacidad del equipo paraguayo para generar situaciones de peligro. Creo que la Alianza, si bien no administró a su favor y bien el resultado, los 2 goles de ventaja que tuvo en el partido en cierto momento, también es verdad que en la segunda etapa defendió bien, ¿no?